Regresamos de un refugio antiaéreo tras otra ola de ataques con misiles de la República Islámica y Hezbolá. Israel enfrenta ataques constantes, como dije, tanto de la República Islámica en Irán como del grupo terrorista Hezbolá desde Líbano esta mañana y tarde. 2 personas resultaron heridas en el centro de Israel por un misil de Hezbolá. Tras el fracaso de las fuerzas de defensa de Israel, surgió la percepción, y hoy temprano una andanada de municiones de racimo impactó en 6 sitios, incluyendo Yehud, Holón y Bat Yam, y un sitio de construcción en Yehud. 2 trabajadores de unos 40 años sufrieron heridas graves por metralla. Uno murió después. Otro hombre también resultó gravemente herido en otro sitio del centro de Israel, según equipos de emergencia. Aquí en Israel, la muerte de hoy eleva el número de personas fallecidas en ataques con misiles iraníes desde que comenzó la guerra el 28 de febrero de 2011. Ahora quiero pasar con nuestros invitados en el estudio, pero aún no vamos con nuestra corresponsal. Entiendo. Bien. Recibido. Ahora recibimos en el estudio a Owen Altermit Alterman, corresponsal diplomático senior, y a Yakov Lapin, analista de seguridad. Estoy un poco desorientada aquí después de todas estas sirenas. Yakov, quiero dirigirme a ti, primero que nada respecto a lo que está sucediendo aquí, porque al parecer parece que Hezbolá y la República Islámica han estado coordinando ataques durante las últimas horas. ¿Cuántas oleadas hemos visto hasta ahora? ¿De verdad han disminuido los ataques con misiles, como dijimos hace unos días? Así que hay mucho que analizar aquí. En cuanto a la disminución, no hay duda de que las andanadas, el tamaño de las andanadas desde Irán, han disminuido. Pasamos de docenas en los primeros 2 días del ataque a que ahora cada andanada desde Irán es de 1 a 3 misiles, lo cual es una gran disminución. Así que están tratando de seguir interrumpiendo la vida y, por supuesto, están tratando de asesinar a tantos civiles como sea posible. La cantidad de misiles que pueden lanzar a Israel ha bajado desde el tercer día de la guerra y se mantiene menor que en las primeras 48 horas, y eso se debe a los ataques incesantes de la Fuerza Aérea de Israel contra los lanzadores de misiles. La mayoría de los lanzadores de misiles de Irán han sido destruidos y ahora están disparando principalmente desde estos sistemas móviles de misiles lanzados desde camiones. Se disfrazan de sistemas civiles y circulan por las carreteras de Irán, donde los buscan para detectarlos y destruirlos. Y en cuanto a la amenaza, creo que el frente interno está mostrando mucha resiliencia. Definitivamente, en respuesta a tu segunda pregunta, vemos coordinación entre Hezbolá e Irán. No es coincidencia que en estas andanadas hayan caído misiles iraníes. Y luego, muy poco después, Hezbolá, justo como sucedió hace aproximadamente una hora, lanza sus cohetes de largo alcance hacia el centro de Israel. Esto está coordinado. Irán y Hezbolá son una sola entidad. Hezbolá es un brazo de la Guardia Revolucionaria iraní en Líbano. Así que esto no debería sorprendernos, pero creo que es importante notarlo. Además, no solo debemos fijarnos en lo que está pasando aquí, tenemos que ver lo que está ocurriendo en Irán y Líbano. Las capacidades de Irán y de Hezbolá están siendo degradadas de manera muy agresiva todos los días. Con el tiempo, la capacidad de Irán para lanzar misiles disminuirá cada vez más. Muy bien, ahora vamos a pasar al Golfo y bueno, espero que podamos analizar un poco más la diferencia entre los tipos de armas que también estamos viendo que se disparan. Pronto hablaremos de eso, pero sí quiero pasar a otra región que sigue en máxima alerta, el Golfo, ya que los ataques de Irán continúan sacudiendo la región. Los Emiratos Árabes Unidos informan que tan solo hoy detectaron 15 misiles balísticos y 18 drones provenientes de Irán. Aunque la mayoría fue interceptada o cayó al mar, los ataques han causado 4 muertos y más de 100 heridos. Desde el inicio de la campaña de Estados Unidos e Israel contra Irán, la República Islámica de Irán ha lanzado más de 250 misiles y más de 1.400 drones contra los Emiratos Árabes Unidos. Como mencioné, Irán ha lanzado más misiles y drones contra Emiratos Árabes Unidos que contra Israel, causando víctimas. La República Islámica dice atacar bases e infraestructura militar de Estados Unidos, pero ha impactado hoteles, aeropuertos y zonas residenciales. Esto hace que analistas se pregunten si los Emiratos Árabes Unidos se acercarán a Israel y Estados Unidos ante su lucha contra Irán. Ahora nos acompaña
Eral Margalit. Él es fundador y presidente ejecutivo de Jerusalem Venture Partners y hablará sobre las implicaciones más amplias. Ayer, funcionarios emiratíes estaban molestos por informes israelíes que decían que Emiratos Árabes Unidos participó en ataques israelíes y estadounidenses contra Irán. Como experta en relaciones entre el Golfo e Israel, ¿cómo crees que los ataques iraníes al Golfo afectarán esas relaciones? ¿De qué manera? Así que, gracias por invitarme. Creo que una de las principales cosas que estamos viendo es que, para empezar, hay una coordinación en materia de seguridad. A medida que la guerra avanza al 9º y 10º día, crece la Alianza de Seguridad. Y la Alianza de Seguridad incluye a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein, Israel, Jordania y también a varios otros estados. Y creo que a veces cuando tienes un enemigo en común, te unes porque necesitas defensa, estrategias que se comparten y mejores prácticas que podrían implementarse en toda la región. Ahora, la retórica debe ser cuidadosa porque esta cooperación, en su mayoría, es silenciosa y gran parte ocurre tras bambalinas. Pero sí creo que se está construyendo una fuerte alianza de seguridad en este momento cuando los diferentes países de la región entienden eso. Para enfrentar a un Irán rebelde y quizás a algunas de las otras facciones extremas en la región, necesitamos de alguna manera estar juntos. Bajo el liderazgo de Estados Unidos, con la participación de Israel y la coordinación de algunos principales estados sunitas. Mirando más allá de la crisis inmediata, ¿qué significa este conflicto para las alianzas regionales a largo plazo y la estabilidad? Entonces, ya sabes, tú estabas cubriendo esto y estábamos hablando de ello. Hace unas 3 semanas estábamos en Dubái, donde teníamos a 450 personas, muchas startups israelo-estadounidenses y también muchas personas de Europa. Los emiratíes visitaron y dialogaron con el Ministerio de IA sobre la IA vertical como tema central de cooperación regional. Así que creo que estas colaboraciones punto a punto que han estado ocurriendo en los últimos 5 o 6 años entre algunas de nuestras empresas y JBP y otros en ciberseguridad. En IA que aborda salud, banca, seguros, gobiernos e industrias reguladas, donde Israel destaca. Considero importante ese tipo de colaboración, no solo entre empresas, sino también entre ecosistemas. Probablemente sea el siguiente paso para formar una alianza de seguridad y otra económica, basado en tecnologías líderes esenciales para la región. En el ámbito económico, me interesa saber qué oportunidades o riesgos conjuntos ves que están surgiendo no solo para Israel, sino también para los Emiratos Árabes Unidos y la economía internacional como resultado de esta escalada. Todos están enfocados en los mercados petroleros, pero los Emiratos Árabes Unidos e Israel, como mencionaste, se han centrado mucho en la inteligencia artificial. No puedo evitar pensar en la ciberseguridad. Sí, incluso cuando piensas en ciberseguridad. Aramco, por ejemplo, ha sido atacada de varias formas antes de los misiles, incluso por ciberataques iraníes. Necesitas entender que la ciberseguridad a veces puede am, manipular el termostato de manera que el horno se sobrecaliente y explote. La ciberseguridad es fundamental para proteger refinerías, bancos y otras organizaciones. Aunque veas lo que pasa hoy, gran parte del dinero iraní se guarda en los Emiratos Árabes Unidos en bancos importantes. Incluso durante la guerra, en Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros países, empresas de Israel y de todo el mundo ayudaban a detectar lavado de dinero, tráfico de drogas y financiación del terrorismo. La financiación del terrorismo lleva tiempo ocurriendo en la región, disfrazada de apoyo benigno. Solo la inteligencia artificial puede identificarlo. No solo actos individuales de transferencias de dinero, sino también un patrón que a veces puede llevar a una gran financiación del terrorismo. Recordemos que ISIS creció al tomar un campo petrolero y obtener dinero. Hamas creció en su terrorismo en los últimos años tras recibir mucho dinero de Irán y otros estados canallas.
Así que creo que tener coordinación sobre el dinero malo versus el dinero bueno, sobre las mejores prácticas en la región, sobre la atención médica, sobre la agricultura, permitir que los bancos, las compañías de seguros, los gobiernos y los diferentes sistemas trabajen en conjunto y funcionen bien, va a ser fundamental. Y eso, junto con una alianza de seguridad y colaboración, es algo que la región necesita urgentemente. Y lo que pido para Israel y Estados Unidos es que no solo piensen en cómo librar la guerra, sino también en cómo terminarla, cómo usar la diplomacia de manera inteligente. Además de la fuerza que estamos usando y que tenemos que usar, porque las guerras se ganan al final. No solo con lo militar, sino también ayudando a orquestar un acuerdo que asegure los beneficios que están logrando en el terreno. La alianza entre Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein y otros países será clave para la próxima etapa de la región tras la guerra. En las próximas semanas. Esa fue Errol Margalit. Gracias por el análisis, es interesante conocer los aspectos positivos que podrían surgir. Pero ahora me gustaría pasar a lo que está sucediendo internamente en Irán. Ahora es oficial, solo días después de que el líder supremo iraní, Ali Khamenei, fuera asesinado en un ataque israelí guiado por inteligencia estadounidense. El liderazgo clerical de Irán se apresuró a instalar a Mojtaba Khamenei, hijo del líder, como nuevo líder supremo. Y los analistas dicen que esto no es un movimiento hacia la moderación, de hecho es todo lo contrario. Esto ocurre mientras los medios estatales iraníes han confirmado que Mojtaba resultó herido en ataques de Estados Unidos e Israel. Ahora cedo la palabra a nuestro corresponsal senior en Estados Unidos, Mike Wagenheim, en Washington, D.C. Quiero saber la reacción en Washington tras el nombramiento del nuevo líder supremo. Donald Trump, como era de esperarse, ha sido quien más ha hablado. Trump dijo que no está contento con la decisión, aunque en su mayor parte lo ha dejado ahí. Al principio de esta guerra, cuando le preguntaron sobre quién asumiría el nuevo liderazgo, indicó que si era alguien que no le parecía aceptable, ya sea implícita o explícitamente, esa persona podría ser la siguiente en irse. No llegó tan lejos. Hoy dejó claro que la selección era inaceptable. Sobre el nuevo líder supremo, Trump fue más reservado públicamente, diciendo que esperarán a ver, aunque claramente no está satisfecho con la situación actual. Hay varias formas de avanzar para Trump desde aquí, sobre el resto de Washington. Creo que les preocupa más la logística y estrategia de la guerra que quién ocupa ese puesto de liderazgo ahora. Así que hasta ahora ha habido muy poco desde los pasillos del Congreso respecto al nuevo líder supremo específicamente, sino más bien hacia dónde se dirige la guerra en general a partir de aquí. Muy bien, me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos, Mike. Con esa actualización vamos a pasar muy brevemente con nuestra corresponsal Valir Sladin, quien nos acompaña. Está bien, no importa, vamos ahora mismo a lo que sucede en el norte. Echemos un vistazo. Como dijimos, Israel ha estado. El ejército israelí identificó al segundo soldado fallecido en el ataque de ayer en el sur del Líbano, O.R. Demri. Era un sargento de 20 años, operador de maquinaria pesada en ingeniería de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel. El ejército informó que Demri murió cuando un proyectil, quizá un misil antitanque o mortero, impactó una topadora D-9 que intentaba liberar un tanque atascado junto a un puesto militar. El ataque mató a Mera Qatar, reservista de 38 años, y lesionó a otra oficial. Al mismo tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel dicen que han estado ampliando sus operaciones dentro del sur del Líbano, con la División 36 de las Fuerzas de Defensa de Israel avanzando más profundamente en la zona. Israel amplía una zona de seguridad para evitar ataques de Hezbollah, mientras las sirenas suenan todo el día en el norte por lanzamientos de drones y cohetes. Vimos otra ronda recientemente. Me gustaría pasar con nuestra analista de seguridad, Yaakov Lapin, sobre esto. Obviamente, este esfuerzo por ampliar la presencia israelí en el sur del Líbano, ¿qué nos dice sobre esto? ¿Qué tiene que suceder para finalmente eliminar las capacidades existentes de Hezbollah? Este esfuerzo busca crear una zona de amortiguamiento más grande para proteger a civiles de misiles antitanque y morteros,
Empujar las células Radwan que aún quedan en número reducido. No pueden lanzar una invasión completa como podían hacerlo, tú sabes, la víspera del 7 de octubre cuando estaban posicionados como una fuerza de invasión en el sur del Líbano. Ahora hay presencia esporádica de células Radwan, pero siguen siendo peligrosas. Por eso el ejército ha inundado esa estrecha franja de seguridad. Además de los 5 puestos de las fuerzas de defensa de Israel, contamos con soldados de respaldo. Las divisiones enviaron infantería, cuerpos blindados y unidades de ingeniería para crear una capa protectora. Una zona de amortiguamiento para las comunidades del norte busca evitar su evacuación. Ahora también vemos bajas muy trágicas. Y las fuerzas de defensa de Israel están diciendo, miren, esto es exactamente de lo que estamos protegiendo a los civiles, en lugar de que los civiles enfrenten esta amenaza. Va a ser el ejército, y así es como Israel va a operar en todas las fronteras peligrosas de ahora en adelante. El ejército protege a los civiles, ya no estarán indefensos ante un ejército terrorista. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa comercial en este momento. Gracias por esa actualización. Asegúrense de quedarse con nosotros. En I24 News seguimos con las últimas novedades sobre el conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos. Mientras Israel ha estado enfrentando ola tras ola de ataques con misiles tanto de la República Islámica como del grupo terrorista Hezbollah, esta mañana y tarde, 2 personas sufrieron heridas leves en el centro de Israel por un misil de Hezbollah que las fuerzas de defensa de Israel no interceptaron. Hoy temprano, una andanada de municiones de racimo impactó en 6 lugares, incluyendo Yehud, Holón y Bat Yam, además de un sitio de construcción en Yehud. Lo pueden ver aquí. 2 trabajadores de unos 40 años sufrieron graves heridas por la metralla. Uno murió después. Otro hombre también fue gravemente herido en otro sitio del centro de Israel. Según Magin David Adom, la muerte de hoy eleva a 11 los fallecidos por misiles iraníes desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero. Me gustaría pasar ahora con nuestro corresponsal Valir Sladin. Él está en vivo desde Ramle, en el centro de Israel. Así que, ya sabes, hemos estado corriendo dentro y fuera de los estudios con sirena tras sirena. ¿Qué sabes sobre la última ola de sirenas, el origen de los misiles y el tipo de municiones usadas? Gracias, muchas gracias. Intentamos llegar a Ramle, pero la sirena nos lo impidió en la última media hora. Y según tengo entendido, en realidad fue un error. Al parecer no fue por un proyectil o misil disparado desde Irán, pero de cualquier manera apenas una hora antes de eso, de hecho, ha habido una sirena debido a misiles que fueron lanzados por Hezbollah, esta vez desde Líbano hacia el centro de Israel. Estamos hablando ahora de misiles precisos, superficie. Esto no es algo que Israel no supiera que Hezbollah tiene. Han intentado atacar activos militares israelíes en el centro de Israel en la última semana, al menos una vez con esos misiles superficie. También en la guerra pasada, hace año y medio, intentaron lo mismo, pero hoy aparentemente hubo varios de esos misiles que cayeron o impactaron en algunos de los sitios en el centro de Israel. Según las fuerzas de defensa de Israel, se lanzaron unos 5 o 6 misiles, la mayoría fue interceptada, otros cayeron en áreas abiertas y al menos uno impactó en el centro de Israel. Pero nadie resultó herido como resultado de eso. En total, estamos hablando aquí de diferentes lugares donde aparentemente cayeron esquirlas u otras partes del misil o del interceptor. Eso llevó a que 4 personas resultaran levemente heridas. Nada más, pero sin duda esto es una escalada significativa por parte de Hezbollah y las fuerzas de defensa de Israel están diciendo eso. Minutos después del lanzamiento, atacaron y destruyeron los mismos lanzadores de cohetes, pero eso fue tras el disparo de los misiles. Y de nuevo, esto es una escalada. Israel necesita, por supuesto, responder a esto ahora mismo. Gracias, Valiad, por acompañarnos. Además, reportamos alertas de drones en el norte. Justo de lo que Barida estaba hablando en la línea de confrontación. Así que eso es, por supuesto, justo en la frontera entre Israel y Líbano.
La guerra en Medio Oriente ya impacta el precio de la energía, algo que la gente siente de inmediato en todo el mundo. Los mercados petroleros están aumentando, mientras los enfrentamientos que involucran a Irán, Israel y la infraestructura regional amenazan el suministro global de crudo. El crudo Brent subió cerca de $120 por barril antes de bajar un poco. Estos son niveles que no se veían desde los primeros días de la invasión rusa a Ucrania en 2022. Una razón principal es la preocupación por el estrecho de Hormuz, un punto crítico energético global. Cerca de una quinta parte del petróleo mundial pasa por esa vía estrecha cada día. La baja en el tráfico de petroleros por amenazas de misiles y drones lleva a productores del Golfo a recortar producción por falta de espacio de almacenamiento y repercusiones. Los mercados bursátiles asiáticos cayeron y los precios de combustibles suben, pues inversionistas temen que el conflicto interrumpa el suministro de energía por semanas o más. Doy la palabra a nuestro corresponsal diplomático senior, Owen Alterman, aquí en el estudio. En última instancia, obviamente, la forma en que el mercado petrolero está temblando. ¿Podrías preguntarte qué significa eso para el estadounidense promedio o para el israelí promedio? Incluso para el estadounidense, israelí o filipino promedio, Natasha, solo para mostrarte el alcance de este conflicto. ¿Lo sabías? El gobierno de Filipinas les ha dicho a sus oficinas que no pueden poner el aire acondicionado a menos de 24 grados Celsius. ¿Cuánto sería eso? Unos 75 grados Fahrenheit. ¿Buscan conservar petróleo o implementar semana laboral de 4 días y trabajo remoto? El empleado de gobierno promedio en Manila, Natasha, no tiene nada que ver con la guerra en Medio Oriente, pero lo están sintiendo en su vida diaria, en carne propia, en sus propias rutinas de trabajo, solo para mostrar hasta dónde ha llegado esto. Mira, obviamente todos están preocupados por el precio del petróleo. La administración de Trump básicamente ha dicho que tiene 3 herramientas que va a usar, y hay un avance en una de ellas. De hecho, comenzaremos con esa tercera, propuesta de que los países liberen reservas de petróleo almacenadas para emergencias. Hace unas horas, los ministros de finanzas del G7 se reunieron en Nueva York y se esperaba que liberaran petróleo. Eso es lo que Estados Unidos quería, eso es lo que la Unión Europea dijo que quería antes de la reunión, pero decidieron no hacerlo. Y el ministro de Finanzas francés salió a decir que, por ahora, lo van a posponer. Pero el G7 todavía está emitiendo un comunicado después de la reunión, diciendo básicamente que estamos listos para hacerlo en el futuro. Y Natasha, eso parece haber calmado lo suficiente a los mercados, porque no viste un aumento en el precio del petróleo después de eso, que ya había bajado, por cierto, antes de la reunión, una vez que se anunció la reunión. Así que esa es una herramienta que en realidad aún no se está utilizando, pero que sigue estando en el arsenal. La otra, por supuesto, es despejar el estrecho de Hormuz. Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, habló de eso ayer y dijo que la administración y el ejército buscarán una solución. También se plantea regresar el petróleo ruso al mercado. La administración dio a India una exención de 30 días para comprar petróleo ruso. Trump antes les puso un gran arancel para evitarlo. Pero ahora, entendiendo que la urgencia de la situación justifica dar una pausa de 30 días, aunque beneficia a Rusia ahora, Natasha, da un respiro a Estados Unidos e Israel en esta campaña y probablemente después tratarán con los rusos otra vez. Muy bien, pues ese fue un gran análisis, Owen. Ahora vamos a pasar a un tema muy diferente. Aquí hay un cambio de tono por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre quién debe y quién no debe involucrarse en la guerra con Irán. A solo unos días de decir que sería maravilloso que los combatientes kurdos cruzaran a Irán para enfrentarse al régimen, el presidente estadounidense ahora está echándose para atrás con esa idea. Trump afirma que les dijo a los kurdos que no quiere que entren en el combate, pues el conflicto ya es lo suficientemente complicado. Y él hizo estos comentarios a los reporteros a bordo del Air Force One. Este cambio ocurre mientras aumenta la especulación sobre si las milicias kurdas en el Kurdistán iraquí abrirán un nuevo frente contra Teherán. Trump también opinó sobre uno de los momentos más controvertidos de la guerra, y ese es un ataque mortal a una escuela de niñas dentro de Irán. Él dice que cree que Irán mismo fue responsable, incluso mientras continúan las investigaciones sobre lo que realmente sucedió allí. Ahora se une el analista de asuntos kurdos, Mutlu Sibiroğlu, desde Washington, D.C. Sabes, me interesa escuchar tu opinión sobre este cambio que ahora estamos viendo por parte del presidente estadounidense Donald Trump. ¿Qué nos dice eso sobre la realidad en Irán en este momento? Natasha, no creo que sea un cambio. Al presidente Trump le gusta hablar según lo que siente. Él reconoce el papel clave de los kurdos en Irán, siendo el único grupo organizado políticamente, socialmente y militarmente.
así que no tomo esa declaración como una declaración aislada. Yo veo sus opiniones en general. Creo que el presidente Trump y la administración de Estados Unidos le dan mucha importancia al papel de los kurdos. Por eso creo que los kurdos tienen un papel importante. Los grupos armados kurdos están publicando declaración tras declaración diciendo que este régimen es su enemigo. Han luchado contra este régimen por décadas. Siempre digo que las prisiones de la República Islámica de Irán están llenas de kurdos. El 47% de los prisioneros del año pasado eran kurdos, por lo que han sido los más afectados por este régimen. Creo que todos reconocen que si va a haber algo que ocurra de manera clandestina, sucede, pero los kurdos lo hacen por sí mismos. Para los kurdos es su lucha, llevan décadas luchando. ¿Por qué están esos combatientes en la pantalla? Están ahí para proteger su tierra, a su gente y luchar contra el régimen. La declaración del presidente Trump no debe verse aislada, yo la considero en el contexto general. Creo que el presidente reconoce que los kurdos tienen un papel importante que desempeñar en este momento. Hay un político kurdo iraní en Washington en representación de la Alianza Nacional Kurda, el señor Khalid Azizi. Él está en la ciudad con reuniones con la administración. Estados Unidos reconoce correctamente el papel de los kurdos. Así que creo que, según mi observación y mi interacción con líderes en Irán y diferentes grupos, que los kurdos están listos en cualquier momento. Esta es su lucha. Y el presidente Trump, cuando ves esa declaración, también dice, no quiero que los kurdos salgan lastimados. Así que hay un fuerte apoyo público para los kurdos en Estados Unidos. Así que podría haber diferentes razones. Puede que él lo haya dicho por eso. Pero en sus llamadas con los líderes kurdos iraquíes y los líderes kurdos iraníes, creo que él y su administración reconocen que los kurdos son muy importantes. Sabes, entre los kurdos sirios hay un sentimiento de abandono después de la toma del gobierno sirio por al-Shada y las fuerzas sirias, que también tienen muchos elementos yihadistas. Hemos visto recientemente que básicamente Estados Unidos ha dejado de apoyar a las FDS. Están pidiendo que las FDS se integren al ejército sirio. Y entonces, por supuesto, la pregunta sería si hay alguna garantía que los kurdos en Irán estén exigiendo cuando se trata de realmente enfrentarse a la Guardia Revolucionaria Islámica. Y si dudan de recibir el apoyo necesario de Estados Unidos para lograrlo. Sí, esas demandas existen y están fundamentadas, pero el caso en Siria e Irán es muy diferente. En el caso de Siria, el presidente Trump eligió un camino diferente y este camino fue desfavorable para los kurdos. Los kurdos han sufrido mucho, aunque es un caso distinto. Se pudieron hacer las cosas de otra manera, mejor. Pero al mismo tiempo, recordemos que, una vez más, Estados Unidos intervino para proteger a los kurdos. Israel también intervino en su protección. Especialmente el Congreso de Estados Unidos jugó un papel muy crucial. El senador Genesis Graham, el senador Blumenthal, ellos jugaron un papel crucial. Así que sí, la política de Estados Unidos causó algunos daños graves, pero al mismo tiempo, nuevamente, Estados Unidos también vino en ayuda de los kurdos. La experiencia iraní es distinta. Son dos geografías y casos diferentes. Y los partidos kurdos iraníes siguen luchando. Aprendieron algunas lecciones, son más cautelosos en cuanto a qué hacer, qué no repetir, cómo ser precavidos. Los veo actuando de manera muy madura. Por eso estoy seguro de que los errores cometidos en Siria no necesariamente se repetirán en Irán. Al ver que todos estos partidos se unieron, están listas para defender a su gente, le indican a su gente que se prepare y el régimen está... La Guardia Revolucionaria le tiene mucho miedo a los kurdos, amenaza a los kurdos en Irán, en Irak y en otros lugares. Eso demuestra que los kurdos son muy importantes, son buenos, luchan con furia, son guerreros muy valientes en cada parte del Kurdistán. Eso digo, pero yo lo veo distinto. Aunque Siria e Irán son distintos, lo vivido por los kurdos en Siria hace que los kurdos iraníes en Irak sean más cautelosos y claros al exigir. Bueno, pues me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos, Mutlo, y por darnos tu perspectiva sobre esto. Ahora vamos a pasar a un momento poderoso en el campo de fútbol que ahora se está convirtiendo en una creciente historia política internacional.
Las jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán enfrentan llamados de protección tras negarse a cantar el himno nacional en un partido de la AFC, Copa Asiática Femenina 2026 en Gold Coast, Australia. Ahora cedo la palabra a nuestro corresponsal diplomático senior, Owen Alterman, para más detalles. Esto realmente está desarrollándose, se está convirtiendo en un gran titular. Cuéntanos el contexto aquí. Esto se volvió un incidente diplomático importante. Natasha, espero que pronto sea algo del pasado. Vimos el video de mujeres negándose a cantar el himno nacional de Irán en el campo. La República Islámica y el régimen iraní las llamaron traidoras y no estaban contentos. Al parecer, bajo presión en los próximos 2 partidos, sí cantaron el himno nacional, pero la realidad es que estaban enfrentando y potencialmente están enfrentando un trato horrible cuando regresen a casa. Por cierto, por otro lado, Natasha, hay preocupación de que si no regresan a casa, el régimen tome represalias contra sus familiares. Solo imagina tener que tomar esa decisión, ¿verdad? Decidir si te quedas en Australia y arriesgas a tu familia. Esto se resolvió solo horas antes de que tuvieran que salir tras el torneo. Se volvió un incidente diplomático. 5 mujeres huyeron y reciben asilo en Australia. Donald Trump publicó en Truth Social que habló con el primer ministro australiano Anthony Albanese, quien según él se está encargando. Parece que las mujeres que quieren quedarse en Australia y obtener asilo podrán hacerlo. Aquellas que decidan regresar a Irán también podrán hacerlo. Vaya, es una situación muy complicada. Unas mujeres valientes, sí, mujeres valientes. Y es algo que vamos a seguir cubriendo a medida que haya más actualizaciones. Ahora vamos con la siguiente historia. Nadie podría haberlo imaginado, pero la periferia de la Franja de Gaza podría ser el lugar más seguro en Israel ahora. Tal Sabag de nuestro canal en hebreo fue a hablar con residentes y refugiados de los misiles iraníes y de Hezbollah que atacan Israel. Todo se ha invertido. Después de 14 años en los que tuvimos impactos aquí todos los días, es curioso que estamos a 1.500 metros de la frontera y ahora estamos en el lugar más seguro del Estado de Israel. La realidad es volátil. En una guerra que lleva 2 años y medio, el absurdo se siente muy fuerte aquí. Quienes antes huyeron por peligro, ahora hospedan a residentes del centro y norte. Conozco a esta familia desde la época en que fuimos evacuados. Ellos vinieron a Jerusalén desde Shlomi, yo vine a Jerusalén desde aquí. Comíamos juntos 3 veces al día en el comedor, íbamos juntos a la alberca, salíamos a pasear juntos. Realmente nos convertimos en una familia en el hotel. Cuando dejé el hotel les dije, ¿tienen un problema en el norte? Aquí hay habitaciones. No vinieron la vez pasada. En esta vuelta probablemente se rindió muy rápido. Para muchos, la zona alrededor de Gaza es ahora una de las más seguras. El kibutz cerca de Itzhak es un ejemplo. El kibutz alberga a 143 personas no residentes, cerca de una quinta parte de su población. Por ahora, los invitados no planean irse pronto. Cada vez que veo las noticias y lo que pasa en mi casa en Shlomi, agradezco estar aquí. No habría podido soportarlo si estuviéramos allá. Creo que es una mitzvah, más que eso no podemos hacer. Pero sabemos que no somos la solución. Muchos de los residentes del norte, que ya habían sido evacuados en el pasado, nuevamente están sufriendo ataques constantes las 24 horas del día. Vivo en Mitzpe Ayala. No tengo tiempo para llegar al refugio. Está en la frontera con Líbano. Y aquí me siento como la más tranquila, no se siente tanto la guerra. En el centro también sufren por las sirenas frecuentes, y muchos de los residentes no tienen acceso fácil a un espacio protegido. No tienen refugio en casa, tienen un refugio general abajo, pero no es como el nuestro. Ya estamos buscando abrirnos un bar aquí. Todos los evacuados del centro hablan de eso. Normalmente nos reunimos aquí, justo en este jardín. Tengo unos 40 sobrinos y sobrinos nietos en el centro del país, en 3 ciudades. Estamos muy alejados de ellos, pero no todos pueden mudarse aquí. Principalmente todos los miembros del kibutz que no tienen refugio si se alojan allí. Y también hay algunos amigos y estoy muy orgullosa de que esta sea nuestra comunidad.
Tenemos un refugio donde dormimos con la familia y preferimos eso en vez de bajar como 3 veces cada noche a la sala segura. Lo único es que nos quedamos preocupadas por los padres, los hermanos y los amigos que se quedaron en el norte y están pasando la pesadilla allá. Hay quienes se vieron obligadas a dejar sus negocios atrás y hay quienes se adaptaron a la realidad inestable en Israel. Toma por ejemplo a la familia Sharabi Barak, cuyo negocio se mudó del sur al centro y luego de regreso al sur. Por la guerra nos cancelaron muchos eventos, así que unos amigos de Be'eri nos preguntaron si queríamos venir para siempre. Sí, fue muy emocionante. Vinieron amigos de Hatzerim y Tel Aviv cuando fuimos. Y no habíamos estado ahí desde el 3 de julio de 2023. Pero quienes se quedan aquí no olvidan ni por un momento dónde están. Y el Frente Sur no ha desaparecido. Aquí hay 15 segundos para entrar al espacio protegido. Y aquí todavía tenemos guerra. Marran. No entiendo por qué la gente huye de riesgos mayores. Todo parece relativo. Con la guerra entre Israel e Irán, miles de turistas buscan salir. El gobierno israelí abre nuevas opciones de vuelo para ayudarlos. El Ministerio de Turismo de Israel informa que extranjeros ya pueden reservar vuelos de salida con aerolíneas israelíes. Incluye El Al, Arkea e Israel, con apoyo extra en urgencias. Para muchos extranjeros en Israel, esto ha implicado una experiencia de viaje inusual, con refugios antiaéreos y una seguridad cambiante. Pero por suerte, algunos de los que están atrapados aquí están tratando de tomar la situación con humor. Nuestro siguiente invitado, Daniel Ryan Spalding, es un comediante que hace reír hasta en refugios antiaéreos. Cuando eres un gay poderoso en Israel durante la Operación Furia Épica, tú y tu esposo judío blanco organizan una sesión de fotos de shakshuka. Avi, me encanta esta idea. Vamos a mostrarles a todos esos gays antisionistas de moda en Williamsburg lo poco que nos afecta la amenaza de una guerra nuclear. ¿Te ha llamado tu mamá? Ella sigue fingiendo que es demócrata. Es tan molesto, es como si lo único que le quedara fuera Fetterman. Esos judíos demócratas nos van a matar a todos. Avi, ¿viste lo que publicó Sandra Bernhardt? Ella sigue viendo a Rachel Maddow. Formulación traidora francesa, líder supremo Ayatollah Khamenei. Ella está muerta, 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 muerta. El Ayatollah Khamenei está muerto. Nos acompaña ahora en el estudio Daniel Ryan Spalding, el comediante, un canadiense que actualmente está atrapado en Israel. No es tu primera vez aquí. Ya hemos pasado tiempo juntos en Israel y te entrevisté después del 7 de octubre. ¿Cómo te ha afectado personalmente esta nueva guerra con Irán? Yo también estuve aquí durante la guerra de 12 días, así que parece un patrón. Honestamente, de alguna manera sentía que esto iba a pasar. Yo iba a estar aquí 6 semanas. He estado viajando entre Israel y Estados Unidos el último año, así que en parte lo esperaba. Para ser honesto, me siento aliviado de que finalmente esté sucediendo y que la realidad alcance a todos. Estar en Estados Unidos de alguna manera es más peligroso que estar aquí porque la frontera estuvo abierta durante 4 años. No sabemos quién está en el país. Y también psicológicamente estar rodeado de personas que han sido, ya sabes, tan gravemente manipuladas y radicalizadas por toda la propaganda contra Israel. Simplemente ha sido mentalmente muy agotador. Estar aquí con mi gente, mis israelíes en el refugio. Sé que suena loco, pero me siento más seguro aquí pese a la guerra. Sí, es interesante. Muchos israelíes piensan igual. Como comediante, siempre observas el lado absurdo de la vida. ¿Podrías decir qué es lo que más te ha llamado la atención durante esta última semana con la guerra? ¿Algún momento de humor o alguna perspectiva? He estado haciendo videos de comedia y mi trabajo creativo siempre es interesante. Los israelíes realmente reaccionan de forma exagerada a la lluvia más que a las sirenas. La gente se molesta mucho si llueve. Eso realmente los asusta más que los misiles que les lanzan desde Irán.
Puedo confirmar eso, es absolutamente cierto. Sí. Es estresante, aunque lo manejes mentalmente, el estrés permanece en el cuerpo, por eso todos salen a correr. Creo que por eso todos aquí son tan atractivos y están tan en forma. El estrés y el TPT hay que sacarlos, ¿no? Así que ya sabes, pero para mí es importante estar aquí porque muy pocos artistas han estado interactuando con Israel en los últimos 2 años. Literalmente tenemos comediantes judíos yendo a festivales de comedia en Arabia Saudita en vez de Israel. Creo que es ridículo que el costo social de estar conectado con Israel sea tan alto. Sobre los ataques de bots y la difamación, necesitamos gente aquí. Debemos lograr ese cambio cultural y que la gente vea lo hermoso de aquí y lo increíbles que son las personas. Han enfrentado una guerra existencial y una gran campaña de deslegitimación. Necesitamos ese cambio cultural, así que me alegra estar aquí. Es curioso, porque la última vez que hablamos estabas en un periodo de descubrimiento, sobre todo tras el 7 de octubre. Visitaste Israel y viste cosas que no habías visto en las noticias. ¿Ahora piensas tomar un vuelo para irte o te quedarás aquí? Oh, no, estoy feliz de quedarme hasta que salga mi vuelo, que es hacia finales de mes, así que aquí estaré, no me voy. Me siento muy seguro aquí y quiero estar aquí para vivir esta experiencia. Así que, ya sabes, amo a mis judíos. Si caigo, caeré con los judíos. Sí, lo sé. Ni siquiera mencionamos que no eres judía, solo simpatizas con Israel tras tanto tiempo aquí. Sí, vine aquí inicialmente en 2019. Tenía muchos amigos que conocí en Berlín que eran israelíes. Con los años vine aquí para shows y varios proyectos de escritura. ¿Así que te enamoraste? Sí, absolutamente, Daniel. Bueno, tengo que decir que nos encantan tus videos, los disfrutamos todo el tiempo aquí en los estudios de I24 News. Es un placer tenerte, eres bienvenida a quedarte cuanto quieras. Muchas gracias. Muy bien, chicos, eso es todo por ahora desde los estudios de I24 News. Vamos a una pausa, pero regresaremos de nuevo en vivo a las 8 p.m.